Hace unos años un viejo amigo mío compró una casa y buscaba deshacerse de su antigua casa rodante. Cuando me ofreció el lugar, no pude rechazarlo. ¿Un remolque gratis? ¿Todo lo que tenía que hacer es pagar el alquiler del lote? Diablo, sí, lo tomaré. Me mudé, hice algunas reparaciones menores y un par de semanas después invité a mi padre y madrastra a cenar. Mi madrastra se llama a sí misma una vieja alma y afirma ser espiritualmente sensible. Entró, echó un vistazo al lugar y dijo: «Este lugar tiene malas vibraciones. No me gusta». Cada vez que venía a visitar, miraba nerviosamente arriba y abajo del pasillo y simplemente no podía relajarse. Finalmente dejó de venir por completo, diciendo que el aire era demasiado espeso para ella, o lo que sea que eso signifique. Pensé que estaba loca, pero ahora sé que no lo está. Durante mi tiempo viviendo allí, me pasaron algunas cosas muy extrañas. Vi apariciones desde el rincón de mi ojo, escuché voces, sentí lugares fríos, etc., pero lo atribuí a mala iluminación, ruido exterior y mal aislamiento. Explicaciones. Hasta esa noche. La noche que cambió mi sistema de creencias para siempre. Estaba acostado en la cama cuando me desperté y noté una figura negra parada en la puerta del dormitorio. La figura tenía una cabeza, 2 brazos y 2 piernas, pero no tenía ojos, y simplemente estaba parado allí. Parpadeé un par de veces para asegurarme de que estaba viendo lo que creía que estaba viendo, y lo estaba. En ese momento, físicamente saltó de la posición de pie en la entrada hasta la cama y aterrizó justo encima de mí. Me sujetó de manera que no pude moverme. Podía ver a mi esposa durmiendo a mi lado. Intenté gritar, pero no salió nada. La figura estaba sentada encima de mí. Se inclinó hacia abajo y comenzó a exprimir el aire de mis pulmones hasta que no pude respirar. Estaba exprimiendo literalmente la vida de mí. Allí estaba, jadeando por aire, paralizado e incapaz de emitir un sonido. Justo cuando pensé que estaba a punto de morir, una serie de intensas luces blancas comenzaron a parpadear por toda la habitación, como luces estroboscópicas en esteroides. Cerré mis ojos para protegerlos de la luz. Era tan brillante. De repente mi cuerpo convulsionó un par de veces y luego todo se detuvo. Abrí los ojos y la figura había desaparecido y pude volver a respirar. Estuve allí un rato recobrando el aliento e intentando calmarme, demasiado asustado para moverme. Todavía temblando de miedo, miré mi teléfono para ver la hora. Arc 6. Eran las 3 a.m., la hora de las brujas. No hace falta decir que esa noche no volví a dormir. Salí cautelosamente de la cama para no despertar a mi esposa y encendí todas las luces del lugar, todas y cada una de ellas, incluyendo todas las luces del dormitorio. Cómo mi esposa no se despertó todavía no lo sé, pero afortunadamente no lo hizo. Preparé una olla de café, agarré mi Biblia y me senté en la mesa del comedor hasta la luz de la mañana. Cuando mi esposa le pregunté si había visto o escuchado algo extraño en la noche, ella dijo que no. Lo dejé así. No le dije lo que pasó y todavía no lo hago. Probablemente ella no me creería de todos modos. Mi esposa y yo vivimos en ese remolque durante unos 2 meses. Después de eso, cuando tuvimos la oportunidad de manguera real, la tomamos. El último día que estuvimos en ese remolque mientras empacábamos, mi esposa accidentalmente dejó la aspiradora en esa habitación trasera. Ella me pidió que la buscara. Al entrar en la habitación, una extraña sensación de temor me invadió y algo me decía que necesitaba salir. Pero ahí, rápido, agarré la aspiradora, corrí por el pasillo y salí por la puerta principal tan rápido como pude, cerrando la puerta detrás de mí. Luego me di la vuelta y grité al remolque: ¿quieres este lugar? Puedes tenerlo. Me voy. Mi esposa me miró como si hubiera perdido la cabeza. Varios de mis amigos, mi padre y mi madrastra, todos nos ayudaron a mudarnos. Mi madrastra insistió en que todos los vehículos que contenían nuestras pertenencias fueran conducidos sobre cuerpos de agua para bloquear cualquier mal juju de llegar a nuestra nueva casa. Hicimos eso y no hemos tenido ninguna experiencia en nuestra nueva casa. Bueno, esa es mi historia. Realmente no me importa si me crees o no, porque sé a ciencia cierta. Sucedió. Trabajé en el turno de la noche en una prisión que fue construida en 1910 y vi muchas cosas espeluznantes. Las sillas se movían solas. Las puertas se cerraban de golpe cuando no había nadie alrededor.
y veía personas en los pasillos cuando sabía que estaba solo. Nada realmente me sorprendió o me asustó. Después de todo, era una prisión de 100 años y solían hacer ejecuciones regulares allí. Había mucha violencia. Fue una prisión de máxima seguridad hasta finales de los 90, así que por supuesto algunas cosas paranormales iban a suceder. Había una tonelada de energía negativa dentro de esas paredes. Como dije, realmente no me asustó nada. Solo un poco sobresaltado por todo eso hasta una noche. Estaba en la unidad A, que tiene 4 pisos con 45 celdas en cada nivel. Eso hace un pasillo bastante largo. Yo era el único oficial en la unidad en ese momento. Y tal vez eran las 2 a.m. Hay un oficial de la unidad B y un vagabundo que iba y venía entre A y B para ayudarnos. El vagabundo estaba en la unidad B, así que ahí estaba, haciendo mi chequeo de lágrimas por hora, asegurándome de que todos estaban en su celda y aún respirando. Estaba en el segundo nivel, a mitad de la fila, cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré esperando ver al Robert tratando de alcanzarme. Sin embargo, cuando me di la vuelta, no vi nada y los pasos se detuvieron. Raro, pero seguí haciendo mis chequeos y luego los escuché de nuevo, esta vez tal vez a 5 o 10 pies detrás de mí y yendo a mi ritmo. Nuevamente me di la vuelta y miré a mi alrededor y no vi nada. Lo descarté como posiblemente el eco de mis propias botas y una vez más, continuar. Subí al tercer nivel y los sonidos de las botas todavía seguían fuertes detrás de mí. Ahora soy un aficionado a la historia y sé que los zapatos con suela de goma no se inventaron hasta alrededor de los años 1890. E incluso entonces no se usaban comúnmente en zapatos hasta bien entrados los años 60 o 70. Y estos pasos eran un sonido fuerte de chasquidos, como zapatos de vestir con suela de cuero, como los que usaban los oficiales en los años 20 y 30, antes de que tuvieran botas de goma. Botas de pepinillo. Ninguno de los oficiales del turno de noche jamás usaba botas ruidosas. Siempre usábamos suelas de goma que amortiguaban el ruido, porque era de noche. Cuando esa realización me golpeó, me detuve en seco y solo escuché clic-clac, clic-clac. Quizás pasaron unos 5 segundos de silencio. Luego, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Se hizo más rápido y más fuerte, como si alguien corriera hacia mí. Entonces, ¡boom! Se detuvo justo frente a mí. Estaba tan asustado que no moví un músculo. Simplemente me quedé ahí parado. Luego escuché una voz, como un susurro, pero con un tono de ira. Dijo, ¿por qué estás fuera como si fuera un recluso? ¿Y no se suponía que debía salir de mi celda? Pero no había nada ni nadie a mi alrededor, excepto esos presos durmiendo encerrados en sus celdas. Salí de ahí y volví a la mesa del oficial, y me quedé durante el horario de mi turno, solo tratando de entenderlo todo. El Robert hizo el resto de mis chequeos esa noche. Gran tipo. Desde entonces he descubierto que no soy el único que se ha encontrado con el oficial Boots, como se le ha llamado cariñosamente. Se ha dado a conocer a los hombres. Muchas personas, oficiales y reclusos por igual. Como médico, he visto a muchas personas morir y no he notado nada fuera de lo común. Quizás es porque soy escéptico, o quizás es porque estoy demasiado ocupado intentando detener la muerte, como para prestar demasiada atención a lo que sucede cuando el paciente realmente muere. Sin embargo, en un momento de mi carrera, trabajé en un hospital muy antiguo que tenía muchas historias de fantasmas asociadas. El hospital fue heredado de la Iglesia Católica en algún momento de la década de 1970. Durante mi tiempo allí, tuve una experiencia muy extraña. Dado que siempre se necesitaba un cirujano en el lugar, nos turnábamos para estar ahí 24 horas los días de semana y 48 horas los fines de semana. Dormimos en el último piso de una casa vecina que fue heredada del hombre que murió en ella. El acceso a esa casa estaba en la planta baja en la parte trasera del hospital, y solo el médico de guardia y el personal de limpieza tenían una llave. En muchas ocasiones abríamos ese edificio para descubrir que las sábanas estaban en el suelo, la televisión estaba encendida y la puerta del refrigerador estaba abierta, incluso aunque estuviera oscuro, aunque nadie había estado allí. A lo largo de los años, los médicos eran despertados en la noche por fuertes golpes en la puerta del dormitorio. Y cuando la abrían, no había nadie allí. Un día estaba hablando de todo esto con las enfermeras y una de ellas dijo, «Oh, ese es solo el señor Smith, el hombre que murió en la casa. Solo dile que deje de hacerlo. Estoy seguro de que te escuchará». Así que la próxima vez que un fuerte golpe me despertó, no teniendo nada que perder, respondí,
Mira, señor Smith, tengo que trabajar por la mañana. ¿Puede dejarme dormir un poco, por favor? ¿Sabes qué? Nunca me volvieron a despertar en todos los años que trabajé en ese hospital. Esas enfermeras me contaron algunas otras historias de fantasmas también. Por la noche, los pacientes se quejaban de que la enfermera con el uniforme blanco nunca respondía cuando la llamaban. La cosa es, nuestras enfermeras llevaban uniformes azules. La última vez que el personal de enfermería de ese hospital vistió de blanco fue cuando la iglesia lo poseía, y estaba dirigido por monjas antes de la década de 1970. Otra historia es sobre la hermana María. Era una monja anciana que solía trabajar en la sala. Murió en los años 90, pero aparentemente nunca se fue. Pacientes muy enfermos que no se esperaba que sobrevivieran hablarían de una enfermera anciana. Huelen las rosas. Necesitamos consolarlos en la noche. He estado sentado con ellos toda la noche. Ninguno de los familiares podía verla, solo los pacientes moribundos. Comencé a notar el olor a rosas de vez en cuando, y cuando lo hacía, era un hermoso olor. Si lo hiciera, preguntaría a las enfermeras cuál de nuestros pacientes estaba al borde de la muerte. Y efectivamente, cada vez que venía el olor a rosas, perdíamos a un paciente durante la noche. Ese hospital y la casa de guardia han sido demolidos para dar paso a edificios más nuevos. Así que quizás el señor Smith y la hermana Mary puedan encontrar algo de paz ahora, o tal vez todavía estén rondando. ¿Quién sabe? No he vuelto en un tiempo. Nuestro trabajo está paramédico de MT alrededor de las 3 a.m. una noche. Fuimos enviados por una alarma médica, uno de esos botones de alerta de vida. Muchas veces esas cosas se activan accidentalmente. La compañía de alarmas informó al despachador que no pudieron establecer contacto verbal con el residente cuando llamaron. Así que llegamos a la casa y estaba completamente oscuro por dentro. Nos dijeron que había una llave en el garaje para entrar en la casa. Encontramos la llave e hicimos nuestro camino adentro. Una unidad de patrulla de la policía también respondió a la llamada mientras entrábamos a la casa. Así que todos entramos juntos. Encendimos nuestras linternas y el lugar estaba lleno de estas espeluznantes muñecas de porcelana, animales de peluche y muchos otros adornos. Gritamos, paramédicos, y oímos la voz de un hombre mayor gritando que estaba arriba. Subimos las escaleras y encontramos al hombre en el suelo con cortes por todo su brazo. Comenzamos a hacerle las preguntas habituales, como ¿cómo te caíste? ¿Cuánto tiempo has estado en el suelo? Etcétera. Dijo que estaba en camino al baño cuando perdió el equilibrio y cayó. Luego comenzó a disculparse con nosotros por cómo se veía la casa. Nos contó que su esposa de más de 50 años había muerto recientemente y él todavía estaba demasiado desconsolado para guardar ninguna de sus cosas. Después de una rápida evaluación, lo levantamos del suelo y lo sentamos en la cama. Comencé a vendarle el brazo cuando me preguntó, ¿crees que puedes ayudarme? ¿Cómo supiste venir a mi casa? Le dije que recibimos la llamada de alerta de vida. Me miró con curiosidad y dijo, pero no tengo mi botón de alerta de vida conmigo, está abajo. Y también mi teléfono. No pude llamar a nadie para pedir ayuda. Estoy aquí completamente solo. Dijo que no tenía idea de cómo nos contactaron. Raro, súper raro. El oficial de policía en la escena y yo bajamos juntos mientras mi compañero se quedaba arriba con el hombre. Encontramos el sistema de alerta de vida y el teléfono. La operadora todavía estaba en la línea. Le dije que todo estaba bien y él estaba recibiendo ayuda. Luego le pregunté cómo recibió la alerta, ya que decía en nuestras notas que no se había hecho contacto verbal y el tipo no tenía su botón ni su teléfono consigo. Dijo que no, la nota estaba equivocada. Cuando ella llamó de nuevo para asegurarse de que la alarma no se activó accidentalmente, una mujer mayor contestó el teléfono y dijo que su marido se había caído, se había lastimado y necesitaba ayuda. Pero la esposa del hombre había muerto al menos 3 meses antes y él estaba solo en casa. Tengo varios testigos que pueden respaldar las cosas. Esta historia Soy policía y tuve esta experiencia hace años. Fue tan intenso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba fuera de servicio, pero armado. Normalmente no llevo una pistola cuando no estoy de servicio. Una noche estaba caminando por el estacionamiento de una pequeña franja comercial.
Este lugar tenía quizás 6 o 7 tiendas. Por ninguna razón discernible, comencé a pensar en acciones tácticas que tomaría si una de las tiendas en el centro comercial estaba siendo robada. Ahora, no es tan inusual que un policía planifique tales cosas, pero luego mis sentimientos se intensificaron mucho. Para mí parecía que realmente iba a suceder algo. Se volvió tan fuerte que desabroché la funda y puse mi mano en mi pistola, en caso de que necesitara sacar rápido. Mi mano permaneció en esa posición hasta que llegué a mi coche. Luego esperé un minuto más, mirando las tiendas por si acaso. Estaba en alerta máxima. Finalmente lo superé, subí a mi coche y conduje a casa, preguntándome por qué me había metido en tal estado. Al día siguiente, leyendo el titular del periódico, vi que se había cometido un doble homicidio en ese mismo estacionamiento, literalmente 2 minutos después de que me fui. Llamé a un amigo en la comisaría y me dijo la ubicación exacta de los asesinatos y era el próximo pasillo de estacionamiento desde donde estaba estacionado, literalmente a 100 pies de mí, máximo. Ese me persiguió durante bastante tiempo preguntándome si podría haber hecho algo para salvar a esas víctimas. En realidad probablemente no podría haber evitado nada. El sospechoso emboscó a su exesposa y a su exsuegra durante un intercambio de custodia en el estacionamiento. Pero si hubiera estado allí, seguramente habría resultado en un tiroteo con este tipo después de que él los mató. Había un ángel de la guarda conmigo ese día que se metió en mi cabeza y se aseguró de que estuviera listo para cualquier cosa, aunque en última instancia no pude salvar a nadie. Esto sucedió cuando era adolescente. Mis padres se habían ido el fin de semana y tenían un colchón de espuma con memoria en su cama que era mucho más cómodo que mi colchón. Tenían una regla contra que nosotros los niños durmiéramos en su habitación, pero decidí que iba a disfrutar de esa cama cómoda, aunque sabía que odiaban que hiciéramos eso. Me pregunté quién lo sabría. Estaba solo en la casa. Me acomodé para ir a dormir y me sentí inmediatamente incómodo. Inquieto. He estado. Ansiedad, así que solo me dije a mí mismo que estaba Sentirse bien, apagado, debido a ve. los nuevos alrededores y que una vez que me quedara dormido, estaría bien. Encendí la televisión y vi algunos dibujos animados viejos para calmarme. Una vez que estaba listo para ir a dormir, apagué la tele, puse el mando a distancia junto a la mesita de noche junto a mi cabeza y me volví para dormir lo mejor que pude. Me desperté un poco más tarde con una luz del televisor brillando en mi cara. En el ¿dos unos qué? Empezaremos a jugar de Estaba nuevo. confundido, pero supuse que debía haberme quedado dormido sin apagar nunca la tele. Eché un vistazo a mi teléfono y solo habían pasado 45 minutos desde que me fui a dormir. Así que volví a apagar la televisión, puse el control remoto de nuevo en la cómoda y me volví a dormir. Pero fui despertado de nuevo por el sonido de voces fuertes. Piezas. Me di cuenta de que la televisión estaba de nuevo Se ha encendida ido y esta vez el volumen era increíblemente alto. Lo había puesto bastante bajo antes de irme a la cama. Me quedé allí un minuto, confundido sobre cómo la televisión se volvió a encender y el volumen subió, y noté que el canal había cambiado. Definitivamente no era el mismo canal que dejé antes de irme a dormir. Súplica. De nuevo, busco el control remoto, solo para descubrir que no estaba allí. De repente la televisión cambió por sí misma a una película de terror con música espeluznante a todo volumen. Ahora estaba completamente despierto y buscando en el suelo el control remoto, que supuse debía haber golpeado del estante en mi sueño. Estaba asustado debido a la música extremadamente alta y al hecho de que la televisión se encendía y cambiaba de canal por sí sola. Decidí encender la luz del techo para ayudarme a buscar, así que salté de la cama y me eché una siesta. Aproximadamente 5 Hacia la pasos. puerta cuando vi el control remoto. Estaba en el suelo, apuntando en línea recta desde donde estaba de pie hasta donde estaba el interruptor de luz. Hice un sonido extraño entre un grito y un llanto. Enciende las luces y toma el control remoto bajando el volumen a un nivel razonable. Había sido completamente maximizado a 100. Salí de esa habitación tan rápido que ni siquiera apagué la televisión. Me costó mucho tiempo dormirme en mi propia cama después de eso. Luego pregunté a mis padres si alguna vez tuvieron problemas con la televisión encendiéndose aleatoriamente por la noche, y me miraron como si estuviera loco. Después de eso, nunca intenté dormir en esa habitación de nuevo. Tal vez un fantasma se aseguraba de que siguiera las reglas de mis padres cuando ellos estaban fuera de la ciudad.
Soy una enfermera canadiense y una vez tuvimos a una mujer de unos 30 años en nuestro hospital con cáncer en fase terminal. Solo había estado en Canadá durante aproximadamente 6 meses, habiéndose mudado de Inglaterra con su esposo y su hija de 10 años por el trabajo de su esposo. Vivió con nosotros durante casi 8 meses. Cuanto más cerca del final llegaba, todo lo que podíamos hacer era simplemente hacerla sentir cómoda. Ella era la persona más dulce y rara vez se quejaba, excepto por una imagen enmarcada en la pared de su habitación. Era una pintura de una casa de campo inglesa en un campo de flores que colgaba en la pared frente a su cama. Todos pensamos que disfrutaría de la pintura porque era del campo inglés, ¿verdad? Pero por alguna razón, odiaba esa foto. Ella armó tal escándalo y exigió que se quitara el cuadro. Así que accedimos porque queríamos mantenerla contenta. Esta encantadora señora finalmente cruzó al otro lado y se liberó de su dolor. Pero casi inmediatamente después de su muerte, cada vez que un paciente era admitido en esa habitación y el cuadro volvía a estar en la pared, puede insistir en que sea removido. Otros pacientes comentaban que la imagen era muy bonita, pero de alguna manera inquietante. Así que finalmente la quitamos de forma definitiva. Durante este tiempo, los nuevos miembros del personal dijeron que vieron a una dama británica en esa habitación cuando trabajaban en el turno de noche. Algunos se sentían muy incómodos acercándose a esa habitación después del anochecer. Decían que sentían como si alguien los estuviera mirando. Todos estuvimos de acuerdo en que nuestra dama británica se quedaba. Tomó más de un año, pero nuestros amigos parecían finalmente seguir adelante. Pero nunca volvimos a colgar ese cuadro.